Lectura de las Escrituras hoy, tomada de Éxodo 7, 1 al 6 y Apocalipsis 8, 1. Éxodo 7, 1 al 6 y Apocalipsis 8, 1. Éxodo 7, 1 al 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, te he puesto como Dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, le dirá al faraón que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Pero el faraón no los escuchará, para que yo extienda mi mano sobre Egipto y saque a mis ejércitos y a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, por gran juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces Moisés y Aarón hicieron así, tal como el Señor les había ordenado. Y así lo hicieron. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Esta es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Demos gracias a Dios por poder adorarlo en este bendito día del Señor. Y oro para que Dios derrame su gracia sobre todos y cada uno de los hogares, familias e individuos que están adorando a Dios hoy. Y la semana pasada, a través del video del aniversario de nuestra iglesia, pudimos ver a algunos de nuestros familiares y miembros de nuestra iglesia. Y cómo adoran juntos en casa. Y fue una gran bendición, especialmente ver cómo los diferentes departamentos están poniendo tanto esfuerzo y tanto tiempo para hacer posible cada servicio. Desde nuestro servicio de escuela dominical, nuestros departamentos de educación y nuestros servicios principales, los servicios de los miércoles, todas las reuniones. Creo que Dios realmente está complacido con nosotros y creo que Dios dará grandes bendiciones a la Iglesia Sion y a cada familia. Hoy me gustaría continuar y terminar el resto de las plagas en Egipto. Y no voy a cubrir cada detalle. Los detalles están en el 8º libro de la serie Historia de la Redención, el cumplimiento del pacto de la antorcha, incluso las fechas y los cálculos de las fechas. Desde las plagas hasta el Éxodo, el viaje por el desierto y así sucesivamente. Pero hoy voy a ir rápido. Da el resto de las plagas, desde la 4ª hasta la 10ª. Y espero que en un futuro cercano podamos enfocarnos más en los juicios en Apocalipsis, los juicios de las 7 trompetas y las 7 copas. Y podemos ver que la mayoría de estas plagas ocurren y se repiten en esos juicios. Así que espero que podamos dedicarle algo de tiempo. La vez pasada estudiamos sobre las primeras 3 plagas. Y la primera plaga, la transformación del agua del Nilo en sangre, fue un recordatorio solemne del precio del pecado. Como la corrupción llegó hasta lo más básico, la fuente misma de la vida. Y luego la segunda plaga, la aparición de las ranas. En Apocalipsis, vemos los espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, que son como ranas. Y estas ranas representan los espíritus inmundos del diablo, de Satanás, el dragón en el tiempo del fin. Y estaban afectando las camas y los tazones de comida del pueblo de Egipto, la gente del mundo hoy en día. Y lo relacionamos con las influencias y las filosofías de las bestias, que aparecen en el tiempo del fin en Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia que da la marca de la bestia. Y esto
expliqué que se refiere a las filosofías, doctrinas y creencias de la gente, incluso las formas de vida que están afectando a las personas hoy en día. Y estos espíritus inmundos salen de la boca de la bestia. Y en Génesis, ¿qué salió de la boca de la bestia? La serpiente, la bestia, dio la enseñanza equivocada, la verdad equivocada, lo que parecía ser la verdad. Y por eso, incluso al final, se les llama falsos profetas. Los profetas se supone que deben hablar la verdad de la palabra de Dios, pero ellos son falsos. Así que la serpiente dio esa palabra, y en esa palabra estaba su mente, su alma y su espíritu. Y la humanidad recibió esa palabra. Adán y Eva recibieron esa palabra y sus acciones, lo que se llama obediencia, ¿verdad? Escuchar la palabra y seguirla se llama obediencia. Cumplimiento de la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Las palabras de quién cumplieron? ¿Las palabras de quién siguieron? ¿A quién obedecieron? La semana pasada hablamos un poco sobre obedecer la palabra de Dios, que es fe. ¿En las palabras de quién tuvieron fe? Siguieron las palabras de la serpiente porque atrajeron su avaricia y sus deseos carnales. Y como resultado, porque recibieron las palabras de la serpiente y los pensamientos de la serpiente, rechazaron la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, el aliento de vida. Y como resultado, toda la humanidad, cada persona que nace después en esa línea de sangre y linaje está manchada por el pecado. Y tan pronto como nacemos, nos enfrentamos, vamos corriendo hacia la muerte. Y esa es la paga del pecado. Y la tercera, hablamos de los mosquitos, como piojos o zancudos, y estos vienen del polvo. De lejos, refiriéndose al ser o a la humanidad que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el aliento de vida. Y hasta la segunda plaga, los hechiceros y magos de Egipto pudieron imitar y copiar, pero desde la tercera ya no pudieron. Y ellos reconocen que este es el poder de Dios, según Éxodo capítulo 8, versículo 19. Y luego la cuarta plaga fue la plaga de las moscas. Y a partir de esta cuarta plaga, Dios distingue a los israelitas en la tierra de Gosén, donde estas plagas ya no los afectarán. Así que la primera plaga fue el juicio. Mencioné que estas plagas son juicios de Dios sobre los dioses de Egipto, demostrando a los egipcios y a los israelitas que esos dioses no son dioses. Esos dioses que los seres humanos crearon, adoraron y siguieron no eran nada, eran inútiles. Y la primera plaga fue el juicio contra el dios Api. Api era el espíritu del Nilo, y Osiris era otro dios importante en Egipto, y ellos creían que el Nilo era su torrente sanguíneo. Y las ranas. Ellos creían. Salían del Nilo. Así que en relación con el dios Api, también había otro dios llamado Ect, ambos relacionados con la fertilidad. Y luego la tercera plaga juzgó al dios de Egipto llamado Set, el dios de la tierra de Egipto. Y esta cuarta plaga, la plaga de las moscas, Éxodo, capítulo 8, versículos 20 al 32, los egipcios adoraban a un dios llamado Huachit. Huachit era el dios de las moscas de Egipto. Y este dios de las moscas, y también en el Nuevo Testamento, Jesús menciona a Belcebú y también a Belzebul. Y estos son originalmente los dioses, o el rey de las moscas, según el significado del idioma original. Y él se está refiriendo al diablo. Así que las moscas representan el espíritu del diablo y vienen en enjambres.
Y estas moscas no son solo pequeñas mosquitas de la fruta. Son moscas enormes y torpes que pueden hacerte daño cuando vienen en enjambres. Y las moscas vienen de cosas sucias como el estiércol, o comida en descomposición, comida podrida. En hebreo, la palabra significa literalmente mezcla, siendo similar al término multitud mezclada. Había una multitud mezclada entre los israelitas cuando salían de Egipto, y ellos fueron los que causaron murmuraciones y quejas y les recordaban lo buena que era la comida de Egipto. Fue la multitud mezclada, los rebeldes. Y estos enjambres estaban compuestos no solo de moscas, según algunos estudiosos, sino de una variedad de insectos. Y estos enjambres de moscas devoraban. Según el Salmo 78, versículo 45, ellos hicieron la labor de devorar. Así que, pensando en estas multitudes mezcladas que murmuraban, hay multitudes mezcladas entre nosotros y más específicamente en nuestros corazones, que empiezan a quejarse y a enfocarse en las cosas que no me gustan. Y de nuestro corazón sale este olor a podredumbre. Y cuando abrimos la boca para quejarnos y murmurar, ese olor se empieza a esparcir. ¿Y sabes cómo las moscas salen de cosas en descomposición y de excrementos? Es porque cuando no lo vemos, las moscas vienen y ponen huevos, y se convierten en larvas, y luego crecen hasta ser moscas. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y está gravemente enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Es el corazón que se está pudriendo por el pecado. Cuando no podemos deshacernos del pecado, ¿ves? Cuando no puedes deshacerte de tus desechos, empiezan a pudrirse por dentro y eso te hace daño a ti y a tu cuerpo. De la misma manera, cuando el pecado no se elimina, cuando no nos arrepentimos del pecado, ese pecado se pudre y nos mata. Y de ese pecado en descomposición vienen las moscas, los espíritus malignos y los malos pensamientos y palabras. Eso hará que todo el ambiente, incluso las personas a nuestro alrededor, se vean afectadas. Sabes, la gente que le gusta el chisme se junta, se reúnen como moscas. Cuando hay olor a estiércol o a comida podrida, van ahí y empiezan a comérselo, a poner huevos. Y así es como se propaga el pecado. Jesús dio una parábola en Mateo capítulo 13, versículo 24 y los siguientes, sobre el dueño, el amo y los siervos sembrando la buena semilla en el campo. Pero en la noche, mientras dormían, viene el diablo y siembra la cizaña. De la misma manera, vienen las moscas. Y así la semilla de la desobediencia, la semilla de la queja entra en los corazones de la gente y empiezan a crecer. Y luego la quinta plaga es la peste. Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y fue una enfermedad sobre el ganado, sobre los animales domésticos, sobre los animales. Voy a leer el capítulo 9, versículos 3 y 4. He aquí, la mano del Señor vendrá con una peste muy severa sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, sobre los burros, sobre los camellos, sobre los rebaños y sobre los hatos. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, para que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Los egipcios incluso solían adorar a sus animales, y por eso no les gustaba, por eso a Faraón no le gustaba que los israelitas quisieran llevarse su ganado y sus rebaños y manadas con ellos para adorarlos y sacrificarlos. Y también sus rebaños y su ganado representan su trabajo.
Y Proverbios capítulo 21, versículo 4, nos dice que Dios considera el arado de los malvados como pecado. Así que Dios les está atando las manos. Ya no pueden cultivar la tierra sin estos rebaños, sin estos animales. Y además, estas bestias representan a sus dioses, a Thor y Amón, dioses egipcios asociados con toros y vacas. Podemos ver que esto incluso afectó a los israelitas. Cuando estaban en el monte Sinaí, hicieron un becerro de oro. Este era uno de sus dioses que los guiaría, que los bendeciría con prosperidad. Pero en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, dice, Así que el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en las personas que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su bestia. Esto puede aplicarse a las llagas, que es la siguiente plaga. Pero aquí se menciona que estas llagas cayeron sobre las personas que tenían la marca de la bestia. Algo similar es que esto es un juicio y una plaga sobre las bestias, ya sean espirituales o físicas. En Egipto eran físicamente las bestias, bestias literales, animales. Pero al final, aquellos que tienen la marca de la bestia, los que tienen el espíritu de la bestia, son considerados como bestias porque tienen el espíritu de la bestia. Y así, estos juicios vendrán sobre aquellos que tienen el espíritu de la bestia, los que han tomado la imagen de la bestia. Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23. Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fuimos creados a imagen de Dios, pero, profesando ser sabios, nos volvimos necios y cambiamos la imagen de Dios por la imagen de la bestia. Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 14. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal para que obedezcan sus deseos. Y no sigan presentando los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, sino preséntense a Dios como quienes están vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego la sexta, las llagas. Éxodo, capítulo 9, versículos 8 al 12. Además, estas llagas se les dan a quienes tienen la marca de la bestia. Y los egipcios adoraban dioses y diosas de las epidemias, dioses de la sanación, Sekhmet. Es la diosa de las epidemias. Así que supuestamente protege a los egipcios de todas estas epidemias, virus y enfermedades. Serapis e Imhotep eran los dioses de la sanación. Esta fue la primera plaga que empezó a afectar directamente a la gente de Egipto. Hasta ahora era la naturaleza, los animales y la comida, y así sucesivamente, pero ahora está afectando a las personas. Éxodo, capítulo 9, versículos 8 al 9. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de hollín de un horno y que Moisés lo arroje hacia el cielo a la vista del faraón. Y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y se convertirá en llagas, brotando con úlceras en hombres y animales por toda la tierra de Egipto. Y este horno es como un horno de fundición. Y algunos estudiosos dicen que este horno se usaba para sacrificar animales y a veces incluso personas.
Y esto lo hacían los sacerdotes para ofrecer sacrificios a su dios, llamado Tifón o Tifón, para propiciar, para satisfacer a este dios y que así detuviera todas estas plagas. Así que se dice que estos sacerdotes hacían eso, tomaban hollín del horno, lo lanzaban al aire, pidiéndole a este dios Tifón que detuviera, que les ayudara a parar estas plagas. Y Dios le dice a Aarón y a Moisés que hagan lo mismo para causar más plagas, y esta vez más severas. Estas llagas, las llagas aparecen en el cuerpo y eso causa ampollas por todo el cuerpo. Y también habla de epidemias, virus. Y lo siguiente es el granizo, Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 35, y esto se vuelve aún más serio, Éxodo capítulo 9, versículo 18. Dice, mira, mañana a esta hora enviaré un granizo muy fuerte, como nunca se ha visto en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. No son solo pequeñas cosas que caen, sino granizo muy pesado. En Apocalipsis, a través de los juicios, ves que el granizo cae varias veces. En Apocalipsis 8, versículo 7, dice, el primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde se quemó. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21. Y enormes granizos, de aproximadamente un talento, como 100 libras cada uno, cayeron del cielo sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por causa de la plaga del granizo, porque su plaga era sumamente grave. Ese talento equivale a unos 50 kilogramos. Imagínate la velocidad con la que cae del cielo un granizo de 50 kilos, no solo uno, sino cayendo como si fuera lluvia. Y dice que está golpeando a la gente en Apocalipsis. E imagina que cuando esto le cae a una persona, no queda ni rastro de esa persona. Incluso todo lo que está alrededor será destruido, como si cayera una bomba. Y esta plaga juzgó a la diosa egipcia del cielo, llamada Natonat, y a las deidades egipcias de la agricultura llamadas Sisisises. Y esto casi cambia el corazón del faraón, pero él vuelve a endurecerlo. Su corazón se endurece de nuevo. Ahora esto está afectando a las personas, los animales, los cultivos, el campo, destruyendo las casas y los edificios, todo. Y luego la siguiente plaga son las langostas. Éxodo capítulo 10, versículos 1 al 20. Y esta plaga de langostas es como una combinación de todas las plagas que han ocurrido hasta ahora. No solo está destruyendo todo, sino que se está comiendo todo. Una vez que pasa esta tormenta de langostas, no queda nada. Todo está destruido. El ecosistema está destruido. La agricultura está completamente destruida. No solo afecta la economía, la comida, las vidas, sino todo. Y vemos que esto está pasando hoy en día, en diferentes partes del mundo. Y esta langosta aparece en el Apocalipsis. Apocalipsis 9, versículos 1 al 12. La langosta sale del abismo con el poder de los escorpiones y tiene el aguijón de los escorpiones. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni las cosas verdes ni los árboles, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y no se les permitió matarlos, sino picarlos para atormentarlos durante 5 meses. Y estas personas preferirían morir, pero no pueden morir. Es una probadita del infierno en esta tierra.
y estas langostas tienen sobre ellas a su rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y esta plaga fue un juicio sobre la deidad egipcia protectora contra las langostas llamadas Serapia o Serapis. Y noveno, la oscuridad. Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29. Esta plaga fue especialmente un gran impacto y algo aterrador para los egipcios. En ese tiempo, lo que más temían los egipcios era el caos y la oscuridad, curiosamente. Y eso es exactamente lo que Dios les trajo. ¿Recuerdas Génesis 1 a 2? Había desorden, vacío y oscuridad. Y ese desorden es el caos. Y Dios, a través de la creación, pone todo en orden. La cosa es que el juicio en la Biblia es el trabajo inverso. Deshacer la obra de Dios de poner orden, deshacer la obra de creación y redención de Dios. Y así, los que no son buenos ante los ojos de Dios están siendo destruidos. Dios los está devolviendo al caos, al desorden y a la oscuridad. Y eso es lo que vemos que sucede en Egipto. Así que, incluso en el tiempo del fin, el juicio es deshacer la protección de Dios, deshacer la obra de redención de Dios para los malvados. En otras palabras, Dios les está quitando la protección. Y una vez que la protección de Dios es quitada, eliminada, Satanás empezará a atacar sin parar. Y quedan vulnerables. Así que oro para que tú y yo tengamos ese cafar, esa cobertura de Dios. Y al construir el arca de Noé, Dios dice que se ponga capar, brea, tanto por dentro como por fuera del arca de Noé. Y esa brea, savia del árbol, representa la sangre que viene del árbol de la vida, que es Jesucristo. Que seamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y esa sangre de Jesucristo es la sangre expiatoria, la sangre de redención. Y esa es la única manera en que podemos estar protegidos. Y Jesús dice, yo soy la luz. Mientras yo esté en este mundo, ustedes tienen la luz, este día. Vendrá la noche cuando ya no podrán trabajar. Y esa obra, Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículos 27 al 29, es creer en Él. Nuestra obra que debemos terminar es la de creer en Él para poder asegurar la salvación. Para que podamos estar seguros de la entrada al reino de los cielos. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, también dice que la palabra es la luz de la humanidad. Juan 12, 35 y 36. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 6, nos dice que ya no estamos en tinieblas. Y que no dejemos que esa oscuridad nos cubra o nos afecte, porque no somos de la noche ni de las tinieblas. Y Efesios, capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Que no tengamos esa dureza de corazón. Que no ignoremos este mensaje de Dios, de la Biblia, que Jesús es la fuente de luz y la fuente de vida. Hechos, capítulo 26, versículo 18, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Y en la cruz,
Según Mateo 27, versículo 45, Jesús descendió a la oscuridad para salvarnos, porque estábamos en tinieblas. Y esa oscuridad, en hebreo, es abismo en la versión griega. Jesús recuerda, las langostas salen del abismo. La oscuridad sale del abismo. Que esta oscuridad no nos afecte. Los israelitas que estaban en Gosén, ellos tenían luz, una luz brillante. Esta oscuridad no nos afectó. Dice que esta oscuridad era una oscuridad total donde tenían que ir tanteando para poder moverse. Es como si se hubieran quedado ciegos. Ceguera espiritual, ignorancia, simplemente no pueden ver la verdad de la palabra de Dios. Esto le sucede a quienes rechazan e ignoran la palabra de Dios. Después de que esta plaga les es dada, aunque quieran ver, aunque quieran abrir los ojos, aunque quieran entender, ya es demasiado tarde, ya no pueden. Y por eso tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos da. Esta plaga fue especialmente aterradora para los egipcios, porque uno de los dioses más grandes, el dios más importante en el que creían, era el dios del sol, el dios sol, llamado Ra. Y Dios les está diciendo, su dios del sol no puede darles luz. En Apocalipsis, el sol, la luna y las estrellas perderán su luz. ¿Quién es tu sol? ¿Quién es la fuente de luz? Preguntémonos eso. En Apocalipsis 22, en la Nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y la nueva tierra, no hay necesidad del sol, la luna o las estrellas porque está Jesús. La luz viene de Jesús. La luz que Dios creó en el primer día, esa luz está ahí constantemente, más brillante que el sol. Y luego la última plaga, algo único sobre la última plaga, que es la muerte de los primogénitos en Éxodo capítulo 11, es que en esta plaga Dios no usó a Aarón ni a Moisés ni su vara. Dios lo hizo él mismo. Y esta plaga es la definitiva, el clímax, el golpe final sobre Egipto. Y esto revela y anticipa la cruz de Jesús, la obra de expiación, la obra de salvación. Al mismo tiempo, Dios está restaurando a sus primogénitos, restaurando a sus hijos, porque Satanás había apartado y engañado a su hijo, Adán. Y ahora está restaurando a sus hijos, los israelitas. Éxodo capítulo 4, versículo 22, él dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y los está restaurando al golpear a los primogénitos de Satanás. Recuerda, el faraón representa a Satanás. Éxodo capítulo 11, versículos 4 y 5, Moisés dijo, Así dice el Señor, como a la medianoche, saldré en medio de Egipto, y todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino. También todos los primogénitos del ganado. En Romanos 8, 19 a 23, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
Así que oro para que tú y yo lleguemos a ser esos hijos espirituales de Dios, que todo el mundo, toda la creación, espera con ansias. Como conclusión, después de que los israelitas entraron en la tierra de Canaán, Dios da bendiciones y maldiciones. Y el contenido es el mismo. Solo que aquí da bendición, estas se convierten en bendiciones. Aquí, estas se convierten en maldiciones. Y las maldiciones son muy parecidas a las plagas que se dieron a Egipto. Así que estas plagas no están limitadas solo a los egipcios, sino a quienes reciben estas maldiciones. ¿Y quiénes recibirán estas maldiciones? Las bendiciones serán dadas a quienes guardan la palabra de Dios y permanecen como pueblo e hijos de Dios. Pero las maldiciones serán para quienes rechazan la palabra de Dios. Lo mismo desde el jardín del Edén hasta hoy. Quienes guardan la palabra de Dios y permanecen como el pueblo de Dios y los hijos de Dios serán bendecidos. Aquellos que rechazan la palabra de Dios y se convierten en hijos del diablo recibirán el mismo tipo de plagas y juicios. Y esto continúa incluso hasta hoy en Apocalipsis. Y esto está escrito en Deuteronomio capítulo 28, los versículos 1 al 14 hablan de bendiciones. Y los versículos 15 al 45 hablan de maldiciones. Así que comparemos. La primera plaga fue sangre, agua, juicio sobre el agua. Deuteronomio 28, versículo 22, te herirá con calor ardiente, moho, y así la maldición estará sobre las aguas. La segunda plaga fueron las ranas. Deuteronomio 28, versículo 17. Maldito será tu canasto y tu arteza de amasar. Recuerda, las ranas entraron en las artesas de amasar. Y la tercera plaga fueron los mosquitos. Deuteronomio 28, versículo 24. El Señor convertirá la lluvia de tu tierra en polvo y ceniza. Recuerda, el polvo se convirtió en mosquitos. Y la cuarta plaga fueron las moscas. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 39. El gusano los devorará. Y este gusano se traduce en el Salmo 78, versículo 45. La misma palabra se usa para enjambres de moscas. Quinta plaga, peste. Versículo 21. El Señor hará que la peste se te pegue. Sexta, úlceras. Versículo 27. El Señor te herirá con las úlceras de Egipto y tumores. Versículo 35. El Señor te herirá en las rodillas y las piernas con úlceras dolorosas. Y la séptima plaga, granizo, Deuteronomio 28, versículo 16. Maldito serás en la ciudad y en el campo. ¿Qué son los campos? El granizo arruina los campos, ¿verdad? Versículo 18. Maldito será el fruto de tu tierra. Y luego langosta, versículo 38, porque la langosta lo consumirá. Versículo 42, los grillos se adueñarán de todos tus árboles y del fruto de tu tierra. Oscuridad, versículo 29, y andarás a tientas al mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y, por último, los primogénitos, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 18. Maldito será el fruto de tu vientre, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Eso es la obediencia. La palabra de la creación, la palabra de la redención, la palabra de vida ocurriendo y obrando en nuestras vidas y cumpliéndose. Y cuando eso sucede, Dios dijo, y así fue, y Dios vio, y era bueno. Eso es que se está cumpliendo, que eso suceda en nuestras vidas.
Y eso nos convertirá en hijos de Dios, en hijos de Dios. Pero si la palabra de Dios entra y es rechazada por causa de otras palabras y otras enseñanzas y doctrinas y pensamientos y la avaricia, eso está llenando nuestro corazón y ocupando el trono de Dios en nuestro corazón, entonces estos juicios, estas maldiciones o plagas vendrán sobre esas personas. Y ahora comparemos y veamos dónde aparecen estas plagas en el Apocalipsis. Las 7 trompetas y las 7 copas. Mira la primera trompeta, cae granizo, y luego la tercera trompeta, el agua se convierte en sangre. Cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas perderán su luz, oscuridad. Quinta trompeta, el pozo del abismo, que también es oscuridad, pero de esa oscuridad salen las langostas. Y luego la sexta trompeta, muerte, y la séptima trompeta, granizo. Y luego las copas. Primera copa, llagas. Tercera copa, el agua se convierte en sangre. Cuarta copa, el sol, que es oscuridad. Quinta copa, también oscuridad. Sexta copa, los espíritus impuros como ranas. Y séptima copa, granizo. Si puedes ver este cuadro, puedes notar algún tipo de paralelo. Las 7 trompetas y las 7 copas cubren la misma área. Primera trompeta y primera copa, la tierra. Juzgará la tierra. La segunda trompeta y la segunda copa cubrirán el mar. La tercera trompeta y la tercera copa cubren las aguas, los ríos y los manantiales. La cuarta trompeta y la cuarta copa, el sol, la luna y las estrellas. La quinta trompeta y la quinta copa, la fuente del diablo y Satanás, los espíritus malignos, el abismo y el trono de la bestia. La sexta trompeta y la sexta copa, el río Eufrates. La séptima trompeta y la séptima copa, la consumación. La diferencia es que las trompetas solo dañarán como a 1/3 de la tierra, 1/3 del mar, 1/3 de las aguas, y así sucesivamente. La intensidad y la totalidad del juicio es diferente. Las copas lo completarán. Lo común es que estos juicios se derraman sobre aquellos que no tienen el sello de Dios ni el sello del Espíritu Santo, sobre los que tienen la marca de la bestia. Preguntémonos, ¿estas cosas son solo para el futuro? ¿O están sucediendo estas cosas en nuestra vida? Vemos los aspectos del pecado y la fealdad y la impureza en este mundo que ya se revelan a través de estas plagas. ¿Y estas plagas ya están ocurriendo? Entonces debemos preguntarnos, ¿en qué tipo de tiempos estamos viviendo? Y en Apocalipsis, en el capítulo 6, ves que se rompen los 6 sellos. En el capítulo 5 hay un libro, que es la Biblia, sellado con 7 sellos. Y cada vez que este sello se rompe, sucede algo, una señal del tiempo del fin. Algún tipo de fenómeno ocurre, y eso se describe en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se rompe el primer sello. Un hombre montando un caballo blanco en la imagen del Señor Jesús en su segunda venida, quien viene en un caballo blanco. Pero este es un falso profeta, el anticristo. El segundo viene en un caballo rojo, que representa las guerras. El tercero viene en un caballo negro, que representa el hambre. El cuarto, un caballo ceniciento, que representa la muerte. ¿Tú qué piensas? ¿Ya están sucediendo estas cosas? ¿Estamos esperando que estas cosas sucedan? Guerras, hambre, pestilencia, muerte. Esto es algo que pasará en el futuro. ¿Es esto algo de lo que nunca hemos escuchado? Es algo que sucederá en el futuro. ¿Será que como no nos afecta directamente a algunos de nosotros,
¿no pensamos en estas cosas? Estos son los 7 sellos. Esto continúa. Cuando se rompe el séptimo sello, de inmediato comienzan las 7 trompetas. El séptimo sello contiene las 7 trompetas. Y las 7 trompetas afectan la tierra, el mar, los manantiales de agua, y estas plagas están ocurriendo. Preguntémonos, ¿estos sellos ya están ocurriendo en nuestro tiempo? Como dijo Jesús, habrá guerras. Nación se levantará contra nación. Habrá pestilencia, muerte. Pero eso no es el final. Y estas plagas de las que hablamos son evidentes en nuestras vidas en este mundo. Entonces, santos de Dios, pueblo de Dios, ¿cuál es la siguiente cosa que debemos hacer? Y justo antes de que comiencen las 7 trompetas, capítulo 8, versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró junto al altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió delante de Dios desde la mano del ángel. Luego el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Hay un corto periodo de tiempo, literalmente hablando, 30 minutos, pero es un periodo simbólico, enfatizando lo breve que es. Pero es un tiempo en el que las oraciones de los santos son ofrecidas a Dios. Es un tiempo de silencio, un corto tiempo de paz, un corto tiempo de oportunidad. Es un tiempo en el que tomamos nuestra decisión. ¿Qué es lo que nosotros, como creyentes en Dios, debemos hacer si estamos viviendo en estos tiempos? ¿Qué sigue? Que estemos alertas y despiertos, y que realmente nos preparemos a través de la oración. Que realmente nos preparemos recibiendo la palabra y recibiendo el maná escondido de Jesucristo. Y asegurémonos de que somos salvos, de que estamos en la tierra espiritual de Gosén, que es Jesucristo. Entremos en Jesucristo. Entremos en esta palabra para que seamos protegidos, para que seamos distinguidos y apartados. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a estar alertas y despiertos, que elevemos nuestras oraciones y nuestro arrepentimiento, para que, cuando la tierra, el mar, los ríos, incluso el sol, la luna y las estrellas entren en desorden. Padre, que encontremos el gozén espiritual en tu palabra y que tú, Jesús, te conviertas en nuestra roca, nuestro refugio, para que tu pueblo sea establecido. En lugar de ser colocado en este orden, falta de forma, vacío y oscuridad. Que podamos formar juntos el reino de Dios y recibir luz y habitar en medio de la luz eterna. Que tu pueblo pueda encontrar la verdadera vida, la esperanza y la salvación. Te damos gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.